Estambul es una ciudad que nunca nos deja de sorprender. Nunca vamos a terminar de descubrir las millones de cosas que hay escondidas o que el turista usualmente no conoce. Ahora me encuentro bajando de Gálata, yendo hacia lo que es Karaköy, y les voy a mostrar algo que es probable que nunca hayan oído. Primero les muestro una de las primeras sinagogas Ashkenazí de Estambul. Tenía como objetivo reunir toda la comunidad en esta zona, pero luego el edificio fue vendido. Pero lo más interesante está atrás de esta sinagoga, que en realidad hay un pasaje. Este antiguo pasaje antes era una de las calles o pasajes más polémicos de Estambul. Y estamos hablando de Zürafa Sokagi. Este pasaje era conocido por contener todos los principales burdeles de Estambul. Allí había 42 burdeles que terminaron de cerrar en la pandemia. En realidad, los inicios de estos burdeles fueron en el siglo XIX y todo empezó a decaer en el aproximadamente 2001 con la muerte de la dueña de 37 de los 42 burdeles que había en esta zona. Cuando ella murió, el manejo de los burdeles quedó a manos de otras personas, las cuales las chicas se encontraban, de alguna manera se sentían desprotegidas y empezaron a salirse de estos sitios y empezar a trabajar solas o en la calle o irse inclusive a otras ciudades. Esta era la zona donde se encontraban. Ahora, como verán, hay un chapón enorme que no permite pasar a lo que era el pasaje en sí. Pero en toda esta zona se encontraban los burdeles. Esto es lo que queda de la calle. La mayoría de las edificaciones fueron destruidas porque iban a realizar un centro cultural de arte de parte del Estado en este sitio. Lo que se vio frenado en el 2022 porque todo el área está en sucesión, así que por los problemas legales que hay con la familia, el proyecto está parado. La dueña de la mayoría de los burdeles de esta zona era una mujer de la aristocracia armenia. No voy a entrar en detalles a hablar de la vida de ella porque la verdad tiene muchas críticas, obviamente, por el manejo que hizo con las chicas que trabajaban aquí. Pero lo que fue en esta última época, en los 2020-21, con la llegada de la pandemia, fue que muchas de las chicas que aún quedaban trabajando en esta zona no querían que las desalojaran porque significaría que quedarían desprotegidas y no querían trabajar de lo que trabajan en la calle. Esta
esta zona atraía entre 1.200 y 3.000 personas, hombres, por día, y eran atendidos por 120 mujeres. El inicio de los burdeles comenzó con el reinado de Abdülhamit, pero con la proclamación de la República de Turquía, estamos hablando justo hace 100 años, es decir, en los 20, los burdeles se trasladaron a esta calle, a este pasaje Şurafa, y aquí comenzaron a expandirse. Es decir, que estamos hablando de la época de aproximadamente desde los años 30. Yo particularmente no sabía que era tan larga la historia de los burdeles aquí. Todos sabemos que este tipo de trabajo no es algo nuevo. Lo que sí, en esta zona se terminó, acá la calle Şurafa, terminó de tener esos burdeles con la pandemia. Este era un lugar donde ellas se sentían protegidas. Al ser propiedad privada y a encontrarse inclusive en lo de la sucesión, ya no se pueden acceder a estos sitios abandonados para mostrarles cómo quedó en el tiempo todo lo que sucedía en ese lugar. Actualmente muchas de las trabajadoras de aquí se mudaron a una zona que yo les mostré anteriormente. Tarlavalle es una zona entera que es preferible que el turista no se vaya a hospedar ahí, porque mucho del peligro, entre comillas, es no por ellas en sí, porque a ellas realmente no les van a hacer nada, sino por toda la mafia que hay por detrás de ellas y los enfrentamientos que hay entre ellos, que el turista puede quedar en el medio. No sé si me explico. Esta no es una zona, no es una fea zona, en realidad es solamente una calle donde antes estaban los burdeles. Ahora está todo simplemente cerrado, como verán, y une lo que es Karaköy con la zona de Gálata. Así que no es peligroso caminar por aquí. Y obviamente de noche igualmente nadie andaría por aquí porque no hay un motivo para hacerlo. Así que si quieren venir a ubicar esta zona, no tengan miedo, pero esto es todo lo que hay por haber de lo que quedó de esa calle de burdeles. Les voy a dejar la ubicación de Google Maps de esta calle en la caja de descripción.